Jueves 28 de diciembre de 2017. El año está a punto de llegar a su fin y todo el mundo se prepara para dar la bienvenida a 2018. Como cada fin de año, las redacciones están prácticamente paradas y las noticias, amigos, se reducen fundamentalmente a tres temas: repasos sobre lo que ha sido 2017, repasos sobre lo que nos espera en 2018 y noticias sobre cómo se celebrará la llegada del nuevo año aquí y allá en diferentes rincones del mundo. Sin embargo, amigos, el jueves 28 de diciembre, cuando el año parecía ya cerrado, saltó la noticia. Numerosas manifestaciones y concentraciones de protesta comenzaron a surgir por toda la geografía de Irán. Todo comenzó en la ciudad de Mashhad, un histórico lugar de peregrinación chiita, ciudad natal del líder supremo del Ayatolá Jamenei y que es considerada uno de los bastiones del régimen. Pues bien, sorprendentemente fue aquí, en esta especie de santuario de la revolución islámica, donde se produjeron las primeras protestas antigubernamentales. Unas movilizaciones que rápidamente se extendieron por todo el país y que se han saldado con más de 20 víctimas mortales y más de 1000 detenidos. En ese momento, amigos, cuando todo estaba empezando, fueron muchos los que se preguntaron si no estaríamos acaso a las puertas de una especie de primavera persa. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parecía apuntar en esa dirección. Irán está fracasando a todos los niveles a pesar del terrible acuerdo que la administración Obama hizo con ellos. El gran pueblo de Irán ha sido reprimido durante muchos años. Están hambrientos de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. Es hora para un cambio. Pero, un momento, ¿realmente hemos presenciado algo así como una incipiente primavera persa? ¿Realmente hemos visto al poderoso régimen de los ayatolás tambalearse? Pues amigos, lo cierto es que no, nada de eso, no al menos de forma inminente. Luego vais a ver por qué digo esto. Ahora bien, que no estemos a las puertas de una primavera persa no implica que en Irán no estén pasando cosas muy importantes para el devenir de este país y por extensión de todo Oriente Medio. Así pues, amigos de VisualPolitik, tenemos tres preguntas claves. La primera, ¿por qué se han producido estas protestas? ¿Cuáles fueron sus causas? La segunda, ¿quién ha encendido la chispa de todo este movimiento? Y la tercera, ¿qué podemos esperar? ¿Van a tener estos acontecimientos algún efecto sobre Irán? Pues bien, vamos a contestar a estas tres preguntas y vamos a ver también por qué todos estos movimientos nos muestran cómo la revolución islámica en Irán, el régimen totalitario que hoy controla el país, se enfrenta a un proceso de rápida erosión. Veámoslo. Las causas del fuego. Como ya hemos visto en vídeos anteriores aquí en VisualPolitik, Irán es uno de los países con más riquezas naturales de todo el planeta. Cuenta, atentos, con las cuartas mayores reservas de petróleo, las segundas mayores reservas de gas natural y sus depósitos de cobre, hierro, zinc, uranio o plata, entre otros muchos recursos, se encuentran también entre los mayores del mundo. Y eso no es todo. Por si fuera poco, cuenta con una población relativamente joven y bien preparada. Por ejemplo, cada año casi 5 millones de jóvenes cursan estudios universitarios. Vamos, que en principio parece que este país lo tiene muy fácil para que las cosas le puedan ir bien sin demasiada dificultad. Sin embargo, a pesar de todo, su economía es un desastre. Hay falta de trabajo, especialmente para los más jóvenes, que sufren tasas de paro del 40%. La inflación es de 2 dígitos, la moneda ha sufrido una importante depreciación y el gobierno se ha visto obligado a recortar muchas prestaciones sociales. Y todo esto, amigos, es algo que choca de frente con las enormes expectativas que se habían generado a raíz del acuerdo nuclear de 2015. Veréis, existía una idea muy extendida de que el acuerdo supondría un punto de inflexión para la economía. Las inversiones comenzarían a llegar y los mercados del mundo volverían a abrirse para hacer negocios con Irán. El propio presidente Rouhani era partidario de esta tesis, y lo cierto es que las cosas desde que se firmó el acuerdo han mejorado.
Desde que en 2016 se levantaron muchas de las sanciones, no todas, porque Estados Unidos mantiene muchas de ellas, la producción de petróleo se ha incrementado un 20%, las cuentas públicas han mejorado y la tasa de crecimiento se disparó hasta casi el 7%. Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes, entre otras cosas porque la economía iraní tiene más agujeros que un queso gruyère. Veréis, la corrupción está muy generalizada. Una buena parte de la economía está en manos de las corporaciones ligadas a políticos, a fundaciones religiosas y a la poderosa Guardia Revolucionaria, por supuesto con todo tipo de privilegios. No es justo que una buena parte de los iraníes sufra mientras destinan una gran parte del presupuesto a las organizaciones islámicas de las que ni conocemos bien sus funciones. La pobreza acaba con todo, hasta con la religión de la gente. Musa, jubilado y participante en las concentraciones de protesta en Teherán. De hecho, atentos, se calcula que poco más del 20% de la economía pertenece a lo que podríamos considerar como el sector puramente privado. Sí, tan solo el 20%. Amigos, hacer negocios en este país es algo muy pero que muy complicado. Fijaos en el ranking Doing Business del Banco Mundial, que como sabéis mide la facilidad para hacer negocios. Pues bien, Irán ocupa el puesto 124 y si echamos un vistazo al índice de libertad económica, el resultado es aún peor, ocupando el puesto 155. Bueno, es que Irán no es ni siquiera miembro de la Organización Mundial del Comercio y mantiene unos aranceles medios de aproximadamente el 25%. Y por si no fuese suficiente, el gobierno de Teherán gasta ingentes recursos en el extranjero, como por ejemplo en Siria, en Líbano, en Irak o en Yemen. Lo que además de suponer, amigos, gastar mucho de un dinero que es escaso, son operaciones que alimentan el pánico de la comunidad inversora. Pensadlo un momento, ¿quién está dispuesto a invertir sus ahorros en un país como Irán? No me digáis que no da cierto miedo. El problema principal viene de la ideología de la exportación de la revolución y por apoyar a los grupos chiíes desde Líbano hasta Yemen. El sistema gasta dinero en estas campañas sin tener en cuenta las necesidades del pueblo. Farah Mars, estudiante de Derecho y activista. Pues bien, el resultado de todo este desastroso modelo lo sufre por supuesto la ciudadanía iraní, pero especialmente los más jóvenes. Y ojo, porque se calcula que en torno al 50% de la población de este país tiene menos de 30 años. Bien, ya sabemos cuál ha sido la chispa que ha prendido la llama de la protesta. Veamos ahora quién está detrás de todo, quién pergeñó las primeras concentraciones. ¿Habrá sido Estados Unidos, tal y como denuncia el régimen de Teherán? ¿Habrá sido cosa de una oposición política bien organizada y preparada? Veámoslo, y atentos porque creo que os va a sorprender. El instigador. En un primer momento se produjeron, como es normal, muchas interpretaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Una de ellas fue precisamente la teoría de que podíamos estar a las puertas de una revolución popular, una particular primavera persa. Sin embargo, amigos, pronto algunas piezas parecían no encajar del todo. Por un lado, las protestas explotaron en algunas de las ciudades más controladas y más conservadoras del país. Por el otro lado, a diferencia, por ejemplo, de la llamada Revolución Verde de 2009, en esta ocasión el protagonismo inicial no recayó en las clases medias, que suelen ser más seculares y reformistas, sino curiosamente en las clases más humildes y conservadoras. Y por si fuera poco, los primeros mensajes de los manifestantes apuntaban sobre todo al presidente. No está muy claro quiénes son los organizadores de estas manifestaciones, pero la mayoría de los eslóganes eran contra Rouhani. Palma Parhid, redactor jefe de Nazar. Veréis, aunque en Irán se celebran elecciones para elegir al presidente, a los candidatos los elige en última instancia el líder supremo, el Ayatolá Jamenei, quien por supuesto a la hora de la verdad tiene la última palabra. Para algo es el líder supremo. Pues bien, el caso es que el presidente Rouhani es el líder político, digamos, reformista y de línea blanda. Claro, todo lo reformista y de línea blanda que podemos esperar en un régimen como el iraní. Y aunque pueda que no haya cumplido con todas las expectativas, sí que ha dado pasos hacia cierto aperturismo.
Bajo el mandato del señor Rouhani, las estrictas reglas islámicas han sido relajadas, se han permitido conciertos y en gran medida se ha sacado a la policía moral de las calles. Además, por lo general, los partidos ilegales, aunque con algunas excepciones, han dejado de ser perseguidos. Así que, si lo que reclama son más reformas y más libertad, eso de atacar sobre todo al presidente más reformista es cuando menos curioso, ¿no os parece? Pues como imagináis, todo esto tiene una explicación. Atentos. El propio jefe de la poderosa Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Jafari, lo ha dejado muy claro. En un primer momento, el máximo responsable de los instigadores fue ni más ni menos que el expresidente Ahmadinejad. Tal cual como lo escucháis, los grupos ultraconservadores planificaron las primeras protestas para erosionar el capital político de los reformistas. Sin embargo, en un país donde el 50% de la población tiene menos de 30 años, sufre una gran frustración y encima los smartphones y el acceso a internet están generalizados, pues digamos que el efecto contagio se produjo muy rápido. En cuestión de horas, las llamadas a protestar se extendieron por las redes sociales y aplicaciones de comunicación como Telegram, la más popular en este país. De repente, las protestas espontáneas estallaron por todo el país. Y por supuesto, amigos, a las quejas sobre la situación económica se unieron pronto las reivindicaciones de libertad. Sí, podemos decir que a los ultraconservadores todo esto se les fue de las manos. Por supuesto, el gobierno no tardó en reaccionar y en emplear la mano dura que todos nos imaginamos en una dictadura como esta. Detenciones, amenazas de condenas muy importantes, incluso de pena capital, por rebelión, traición y conexión con servicios de inteligencia extranjeros. Los enemigos de Irán están desplegando todos los medios a su alcance, incluyendo dinero, armas y apoyo político y de inteligencia para coordinar la creación de problemas para el sistema islámico. Ali Khamenei. La respuesta ha sido tal que el gobierno acaba de anunciar que se prohíbe enseñar el inglés en las escuelas primarias, supuestamente para evitar la invasión cultural. Así que, amigos, como os podéis imaginar, las protestas no han ido más allá. Sin embargo, aunque no estemos ante una primavera persa, lo cierto es que todos estos acontecimientos nos muestran muchas, pero que muchas debilidades en este régimen totalitario. La debilidad de una revolución fallida. Desde que se produjo la Revolución Islámica de 1979, el gobierno de Teherán ha hecho grandes esfuerzos por lograr una fuerte identidad nacional en torno a la religión. Fijaos, según la agencia de noticias iraní, hay más de 1,5 millones de clérigos enseñando el Corán y promoviendo los principios islámicos en las escuelas y en todo tipo de instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, sorprendentemente la sociedad iraní, que como hemos visto es muy, pero que muy joven, cada vez es más secular y cada vez está más disconforme con un modelo de país tremendamente alejado de su forma de pensar. Como os podéis imaginar, en todo esto Internet ha jugado un papel clave. Pues bien, si a todo esto le sumamos la incapacidad del régimen para generar oportunidades para todos estos jóvenes, no es descabellado pensar, amigos, que en los próximos años vamos a ser testigos de una erosión, de un desgaste muy rápido en los pilares políticos de este país. ¡Ojo! Esto era algo mucho más difícil de imaginar en Arabia Saudita, y hoy lo estamos empezando a ver con los cambios que está introduciendo el príncipe heredero Mohammed bin Salman, como ya hemos visto aquí en VisualPolitik. Pues bien, la sociedad iraní es mucho más abierta, mucho más secular, esto es, independiente de la religión, y está mucho más formada, así que tiempo al tiempo. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que el régimen de los ayatolás será capaz de contener semejante fuerza de cambio? ¿Empezaremos a ver la transformación de Irán? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si el vídeo te ha resultado interesante, dale a like y no olvides suscribirte a VisualPolitik. Un saludo y hasta la próxima.